Bueno, ahora sí, ¿cómo andan? Em, la idea de la clase es hacer un repaso, ver qué dudas tienen respecto al primer parcial, ¿sí? Si les parece, en principio voy a o voy a darles algunas consideraciones generales con lo que tiene que ver con este primer parcial y después me van diciendo las dudas que tienen. Como figura en el cronograma, el viernes 31 van a tener habilitado el primer parcial. A las 00 horas se habilita una pestaña que se llama parciales y dentro de esa pestaña van a encontrar un cuestionario con el primer parcial, ¿sí? Se habilita desde el viernes, entonces a las 00 horas van a poder hacerlo durante todo el día viernes o sábado o domingo, y el domingo a las 23:59 horas el cuestionario se va a cerrar, ¿sí? Lo que sí tengan en cuenta que este parcial dura más o menos 2 horas. Si ustedes lo terminan antes del tiempo, pueden terminar el intento y cerrar el cuestionario directamente, pero lo digo para que tengan en cuenta que a las 2 horas, si ustedes no cerraron antes el cuestionario porque lo terminaron, a las 2 horas cumplidas se va a guardar con lo que hicieron y se va a entregar. Pero ojo y tengan en cuenta de no empezarlo muy tarde el día domingo, porque como el cuestionario cierra a las 23:59 horas, si ustedes, por ejemplo, lo van a arrancar a las 11 de la noche del día domingo, van a tener solo 1 hora para hacerlo, ¿sí? A las 23:59 del domingo se va a cerrar los cambios que hicieron y se va a entregar automáticamente. Así que tengan en cuenta para no dejarlo a último momento. ¿Sí? Después lo van a poder hacer en cualquier momento entre los días 31, 1 y 2. Tengan en cuenta, obviamente, que una vez que ustedes inician el cuestionario, ya no pueden frenar el tiempo ni pueden volver a continuarlo en otro momento, ¿sí? Una vez que lo inician, tienen que terminarlo a las 2 horas como máximo. Tienen un solo intento para hacerlo. Y como ya saben también, los temas que incluye este primer parcial tienen que ver con las primeras 2 unidades con las que estuvimos trabajando, ¿sí? La unidad 1 sobre la contabilidad, las organizaciones, la empresa, y la unidad 2 que tiene que ver con el patrimonio de la empresa y sus elementos. Obviamente, a diferencia de la próxima unidad que vamos a ver posterior a que rindan el primer parcial, son unidades un poquito más teóricas, sobre todo la primera, ¿sí? Con lo cual, es un parcial bastante teórico. ¿Qué quiere decir esto? No es que ustedes van a tener que darnos una definición en particular, es más, cuando ingresen al cuestionario van a ver que todo lo van a resolver en el mismo cuestionario y no van a tener que subir ninguna clase de archivo con ninguna solución de ningún ejercicio, pero tengan en cuenta esto, de que son ejercicios bastante teóricos o de aplicación, ¿sí? Donde quizás por ahí, como ejemplo, nosotros les vamos diciendo o les mostramos, por ejemplo, una operación en particular que sucede y ustedes nos tienen que decir si se trata de una operación modificativa o permutativa, por ejemplo. Eso es la aplicación de la teoría, ¿sí? Con lo cual, tengan en cuenta eso, es bastante teórico-práctico, pero la parte práctica es más de aplicación de la teoría, justamente por los temas que vimos hasta ahora, ¿sí? Como les decía, un solo intento. María Alejandra, ¿es múltiple opción o debemos escribir las respuestas? La realidad es que se van a encontrar con ejercicios variados. Son 13 puntos en total. Algunos de ellos tienen varios incisos, pero la realidad es que van a encontrar algunos de esos 13 puntos, por ejemplo, un verdadero o falso, o un multiple choice, o de opción múltiple, o por ahí otros donde van a tener que completar, ¿sí? Ya sea con números o ya sea entre varias opciones, pero no es que hay un solo tipo, no es que hay solamente verdadero o falso o solamente ejercicios de multiple choice, ¿sí? Lo que por ahí sí les recomendamos es que no empiecen con el parcial hasta que ustedes no hayan visto bien las 2 unidades. Por ahí les recomendamos que lean la parte teórica de las unidades, que repasen el módulo,
que desarrollen los ejercicios y las actividades que tenemos dentro de esas unidades, que hagan los ejercicios de autoevaluación. Obviamente que vamos a estar respondiendo preguntas si necesitan de acá hasta el día del parcial y durante el parcial también, pero obviamente no referidas a los ejercicios del parcial, ¿sí? Pero van a encontrar un mix, entre quizás verdadero o falso, múltiple opción, como el de igualdad contable que completamos. Exactamente, un ejercicio de ese estilo, como el que completaron de igualdad contable, donde van a tener que justamente aplicar los conceptos, ¿sí? Pero bueno, lo que les propongo es que por ahí ustedes creen que como tienen todo el material disponible, se sientan con el material a quizás hacer el parcial, y si van a ir buscando en el material lo que les estamos pidiendo, quizás que no van a llegar con el tiempo, ¿sí? Porque son varios ejercicios que muchos tienen más de un inciso, ¿sí? Así que por ahí es preferible que lo inicien el sábado, que lo inicien el domingo, pero que hayan podido darle una mayor lectura a la teoría, resuelto las actividades, ¿sí? Si en ese interín les surgen dudas, obviamente que nos las hacen a través del chat. ¿Alguna pregunta, ya sea de los temas que vimos hasta ahora, del parcial en sí? ¿Cuándo van a estar las notas? Les voy adelantando. El día domingo cierra el parcial, con lo cual recién el día lunes van a tener disponibles las notas, ¿sí? Ingresando nuevamente a los cuestionarios, van a tener la nota y la retroalimentación de cada una de las preguntas. Y después, sí tengan en cuenta que si ustedes están en el parcial y tienen algún problema técnico, ya sea, no sé, van a pasar de hoja, por ejemplo, y se les cierra el cuestionario, o tuvieron algún problema en la computadora, se les cerró el cuestionario y cuando quieren volver a ingresar no pueden, le figuran como entregado. Cualquier problema técnico que tengan, sí les pedimos que hagan capturita de pantalla en caso eh, que algo les esté mostrando, algo que les esté dando error, y que nos escriban en ese momento, ¿sí? Que nos manden un mail, que nos escriban por mensajería privada, que escriban en el chat, pero sí les pedimos que nos pongan en aviso así. Si lo podemos solucionar en el momento, lo solucionamos, pero si no, obviamente que tener en cuenta qué es lo que sucedió, ¿sí? Así que si eso les pido por favor que lo tengan en cuenta, porque a veces puede suceder, ya que, bueno, necesitamos sí de internet para poder desarrollarlo, ¿sí? Ahora bien, tenemos una consulta en el chat que tiene que ver con cuál es la diferencia entre activo y patrimonio neto. A ver, ustedes empezaron a ver los elementos del patrimonio. Los elementos del patrimonio son tres: el activo, el pasivo, el patrimonio neto, con lo cual no es que hay una diferencia puntual, es directamente un ítem totalmente diferente, ¿sí? Nosotros hablamos de activos como el conjunto de bienes y servicios que tiene una empresa, ¿sí? O un ente, ¿sí? Más allá de que está muy bien que se aprendan la definición, no vamos a tomar ninguna definición donde van a tener que tipear la definición de qué es un activo, pero obviamente que lo tienen que saber y entender para poder aplicar, ¿sí? Entonces, todos los bienes, servicios, derechos, ya bienes tanto materiales como inmateriales, y derechos que tiene una empresa, es el activo de esa empresa, ¿sí? Y obviamente lo podemos identificar en distintos rubros, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, los bienes de cambio, que van a ser todos aquellos bienes que la empresa adquiere para comercializar o para vender, los bienes de uso, que en realidad van a ser todos los bienes que la empresa no los tiene con el fin de comercializar, sino de utilizar dentro de la empresa. Puede ser una maquinaria, puede ser un rodado, puede ser un equipo de computación. Tenemos todo lo que tiene que ver con los bienes más líquidos, es decir, que más fácil
se hacen dinero, como es el dinero en efectivo propiamente dicho, también el dinero que tenemos en las cuentas corrientes de los bancos, ya sea en cuenta corriente o en plazo fijo, ¿sí? Todas las inversiones que tiene la empresa. Entonces, estos rubros contienen cuentas que forman nuestro activo, ¿sí? Pero en definitiva, todos los bienes, ya sean materiales o inmateriales, y derechos que tiene la empresa formarán el activo del ente. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Obviamente no nos olvidemos de los bienes, como yo les decía, intangibles, más allá de que en la próxima unidad vamos a seguir trabajando sobre esto, una patente, una marca, ¿sí? Son bienes que no podemos que no son palpables, que son intangibles, pero que igualmente forman parte de la empresa porque tienen un valor, ¿sí? Después tenemos los pasivos, que obviamente forman parte de nuestro pasivo, las deudas que tiene el ente, las deudas de la empresa, y si estuvieron viendo, pueden ser contingentes, no contingentes, también van a ser las previsiones de la empresa, ¿sí? Pero hay un montón de deudas dentro de lo que es el rubro deudas, que tienen que ver ya sea con las situaciones normales del todos los días, como son las deudas comerciales, pero también podemos tener otro tipo de deudas, ¿sí? Dependiendo de deudas impositivas, deudas sociales que van a tener que ver quizás con lo que tiene que ver con el pago de sueldos, de cargas sociales de los empleados, ¿sí? Y después tenemos también entonces el patrimonio neto, ¿sí? El patrimonio neto nosotros muchas veces lo definimos como esta diferencia entre el activo y el pasivo, ¿sí? Porque la ecuación contable básica dice que el activo menos el pasivo, o sea, todos los bienes y derechos que tiene la empresa, menos todas las deudas, forma parte o tiene que ser exactamente igual al patrimonio neto de la empresa, ¿sí? Ahora, el patrimonio de la empresa es el que está conformado por el capital de la empresa, que va a ser el que fue aportado, ya sea en bienes, ya sea a través de derechos, por quienes conforman la empresa cuando iniciaron, ¿sí? Así que va a estar formado por el capital y por todos los resultados. Los resultados pueden ser tanto positivos como negativos, ¿sí? Entonces, también vimos que dentro de los resultados positivos tenemos los ingresos y las ganancias, que son diferentes, por más de que uno en el día a día los utilice como sinónimos, pero también tenemos resultados negativos, como los gastos, los costos y las pérdidas, ¿sí? Así que está bueno que diferencien. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de un rodado, estamos hablando de un activo. Ahora, si nosotros hablamos de que la empresa tiene un capital que asciende a 200.000 pesos, entonces hablamos de patrimonio neto específicamente. Y si hablamos de un resultado, ya sea positivo o negativo, también hablamos de patrimonio neto, ¿sí? Por eso vamos a ver más adelante cuando tengamos que registrar contablemente distintas operaciones, que es indistinto que ustedes en la cuenta pongan patrimonio neto que aumenta, que disminuye, resultado que aumenta, que disminuye. Porque los resultados, tanto positivos como negativos, forman parte del patrimonio neto de la empresa. ¿Sí? Si nosotros les damos un montón de cuentas, ustedes deberían poder identificar que si es un activo, si es un pasivo, si es un patrimonio neto. Pero por ahí lo que más me importa para este caso puntual, que Alan por ahí lo que quiere saber es la diferencia entre activo y patrimonio neto, es que, ojo, no se confundan con que un bien que un socio aportó es un activo, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo que Noelia aportó un rodado cuando estábamos creando la sociedad por 500.000 pesos, por decirles un número, entonces, el rodado es un activo, pero vamos a ver que contablemente vamos a registrar también otra cuenta que se llama capital, porque el capital va a ser el valor por el cual aportamos, en este caso, un rodado, y esa cuenta capital es de patrimonio neto. ¿Sí? Buenísimo, Alan. Por eso, el rodado
es un activo. Y el activo pasa a estar a nombre, digamos, de la empresa y es un bien tangible que formará parte de un activo que aumenta. ¿Sí? Es un bien más que tiene la empresa. Pero por otro lado, también tenemos constituido un capital por 500.000 pesos y esa cuenta de capital forma parte del patrimonio neto de la empresa. ¿Sí? Si después, por ejemplo, por decirles algo, resulta que más adelante tenemos que pagar la patente del rodado, ¿sí? Ese gasto de patente es un gasto necesario para, obviamente, que el rodado funcione y para que lo utilicemos dentro de la empresa. Los gastos forman parte de los resultados, con lo cual el gasto de patente es un patrimonio neto, un resultado negativo, un gasto, ¿sí? Ahora, ¿con qué vamos a pagar la patente? ¿Lo pagamos con dinero en efectivo, por ejemplo? ¿O lo pagamos con dinero que tenemos en la cuenta corriente del banco? Bien, esa salida de dinero, ya sea en efectivo o disminuimos la cuenta corriente del banco, es un activo que disminuye, es un activo en definitiva. Yo tengo menos bienes, ¿sí? Ya vamos a ver, cuando veamos la tercera unidad de la asignatura, en que muchas veces vamos a tener que hacer las registraciones contables y ahí vamos a tener que identificar por lo menos dos cuentas o dos situaciones distintas. A veces son las dos de activo, a veces son las dos de pasivo, a veces mezclamos activos con pasivos, a veces mezclamos activos o pasivos con resultados, es decir, con patrimonio neto, ¿sí? Y de ahí surge entonces que una operación puede ser permutativa, puede ser modificativa, por ejemplo, ¿sí? Que eso sí lo vimos en la unidad 2. Alan, ¿se entendió? Si no me decís. Pero sí lo importante es que lo vayamos identificando por separado, porque en una misma operación tenemos un activo y tenemos, como yo les di el ejemplo, de un patrimonio neto. ¿Sí? Perfecto. Por ahí lo que yo les recomiendo es justamente eso. En las operaciones sucede más de una cosa, es decir, está bien, yo aporté el rodado, pero al mismo tiempo estoy constituyendo el capital de la empresa, el capital social de la empresa. Entonces es como que están sucediendo dos cosas a la vez. Por el rodado tengo un activo, por el capital constituido tengo un patrimonio neto que aumenta. ¿Sí? Si yo eh, cancelo una deuda de un préstamo que tenía con el banco pagando en efectivo, por un lado tengo una menor deuda porque estoy pagando un préstamo que tenía con el banco, entonces tengo un pasivo que disminuye, pero también por otro lado tengo menos activo porque yo estoy pagando ese préstamo con dinero en efectivo, eso significa que disminuye también el bien caja, ¿sí? Entonces sí tengan en cuenta esto, que en una misma operación suceden por lo menos dos cosas diferentes, ¿sí? Y justamente por eso existe la ecuación contable básica, porque siempre van a ver que se aumenta el activo, para que la ecuación contable básica se dé, tiene que a la vez disminuir con otro activo, aumentar con un pasivo, ¿sí? Así que eso ténganlo en cuenta. ¿Alguna otra duda, otra consulta? A Sí, ver, Alejandro. Sí, perdón, ¿quién me hablaba? no, yo. Buenas tardes, profesor. Yo en el foro puse una consulta de Ujú, normas contables en la ujú, resolución técnica. eh, el modo de la asignatura no estaba entonces después, bueno, me puse a buscar y después mandó el profesor, pero necesitamos ujú. saber todas las resoluciones técnicas. Perdón, se me entrecortó un poquito, pero la pregunta es si necesitan todas las resoluciones técnicas. Claro, exacto. Si tenemos que basar en todas las resoluciones técnicas o en qué vamos a trabajar, digamos. La realidad es que, obviamente, que todas las resoluciones técnicas que vamos a utilizar, como por ejemplo una resolución que tenga que ver con las formas de devengamiento, el devengado y lo percibido, son las que están en el módulo, ¿sí? Por ahí no las tenemos en forma, no les damos directamente la resolución técnica, pero abordamos el tema en el módulo. No hace falta, siempre, si quieren lo pueden buscar, lo pueden tener, nos lo pueden pedir,
pero no se va a tomar nada que no esté en las unidades, en el módulo o que no hayamos trabajado, ¿sí? No vamos a ver en detalle las resoluciones técnicas, ¿sí? Más que nada porque por lo que están estudiando, no es necesario que ustedes se aprendan y lean cada una de las resoluciones técnicas. Dentro de cada resolución técnica se trata un tema en particular que si lo vemos está dentro del módulo, ¿sí? Pero no hace falta que consigan la resolución técnica en particular. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, esperen que Alejandra nos dice, en las actividades no entendí por qué cobranza en ventanilla del cheque de pago diferido y cobranza en efectivo de un pagaré a su vencimiento son entradas de dinero, pero no son ingresos. Bien. ¿Se entiende por qué son entradas de dinero y no ingresos? A ver, vamos a diferenciar los conceptos. ¿Todos saben lo que es un cheque de pago diferido? Recuerden que nosotros tenemos cheques comunes y cheques de pago diferido. El cheque de pago diferido es aquel cheque que tiene dos fechas. Una primera fecha, que es la fecha en que se está emitiendo ese cheque, y una segunda fecha, que es la fecha de pago o cobro, depende si yo lo estoy entregando o lo estoy recibiendo al cheque. ¿Sí? Eh, entonces, en el cheque de pago diferido yo tengo que esperar a esa segunda fecha para poder cobrar el cheque. Cuando se cumplió, yo voy a la ventanilla y cobro el cheque. Bien. En ese caso, lo que yo estoy haciendo es recibiendo dinero en efectivo, ¿sí? Cambié un activo por otro activo, ¿sí? Pero en definitiva, entrego un papel, que sería el cheque de pago diferido, y como contrapartida me están dando el dinero en efectivo, por eso es que es una entrada de dinero, no es un ingreso, ¿sí? Y lo mismo sucede, y lo mismo sucede cuando es el mismo caso, porque es muy similar, yo cobro en efectivo un pagaré a su vencimiento. O sea, el pagaré, a diferencia, cuando yo emito un pagaré, emito un pasivo, tengo un mayor pasivo, ¿sí? Es un documento comercial que es una promesa de pago, digamos, que dice que yo me comprometo a pagar una suma de dinero en un momento determinado, ¿sí? Ahora bien, cuando llegue ese momento o Está llegue esa fecha de bien, Rey, vencimiento, bien. Ser el más capo. chicos, Al perdón, no sé partido de quién, ella no. pero ¿Cómo se llama mutense, el chango no que mute. va a jugar es que partido en cancha de once? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con el pagaré llega la fecha de vencimiento y sucede exactamente lo mismo. Yo recibo dinero en efectivo. Por eso es que se trata de entrada de dinero y no de ingreso. ¿Sí? En cambio, si yo, por ejemplo, por darles un ejemplo, realicé una venta, entregué una determinada mercadería a un cliente, entonces sí, yo tengo que dejar registrada, por ejemplo, la cuenta de ventas y lo que tengo es un ingreso, ¿sí? Independientemente de si entró o no entró dinero a la empresa. De eso va a depender de las características de la venta, ¿sí? Si la venta fue en cuenta corriente o la venta, por ejemplo, fue en efectivo. En ese momento, si la venta fue en efectivo, obviamente que sí va a haber entrada de dinero, ¿sí? Pero son conceptos diferentes. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no les quedó claro? Profe, de lo que es fórmulas, cálculos y demás, eso hay muy poco, prácticamente nada.
Sí, exacto. Para este parcial, por eso les decía que no hay demasiada práctica neta. Lo que sí tengan en cuenta es ejercicios de aplicación de la ecuación contable, ¿sí? Nosotros tuvimos la ecuación contable básica y recuerden que también tenemos la ecuación contable dinámica, ¿sí? Que está un poquito más aperturada, que nos dice que todo el activo más todos los resultados negativos de una empresa tienen que ser igual a la suma de todos los pasivos, más todo el capital, más todos los resultados positivos. Bueno, por ahí la parte de cálculo que pueden llegar a tener tiene que ver con algún ejercicio donde haya que respetar esta ecuación contable, ¿sí? Pero no mucho más que eso. No van a tener que hacer ningún ejercicio todavía de registraciones. Eso ya lo vamos dejando para el segundo parcial. Quédense tranquilos. Bueno, gracias. No, de nada. Recuerden que se aprueba con 5 puntos. Tienen un solo intento para hacerlo porque es parcial, no como las actividades. Y tienen 2 horas para realizarlo. ¿Sí? No van a, si quieren, pueden agarrar y tener a mano calculadora, papel, lápiz, pero la verdad que, como decíamos recién, no hay demasiada ejercitación eh, práctica netamente donde tengan que hacer cálculos, pero ténganlo a mano. No se preocupen que no van a tener que subir ningún tipo de archivo ni hacer actividades de desarrollo donde ustedes tengan que escribir. Sí, verdadero o falso, multiple choice, completar con números, completar con palabras, pero no más que eso, ¿sí? Después va a estar todo dado en el mismo cuestionario. Mamá, ¿sí es un ¿Alguna otra tatuaje? duda? Algo que no haya quedado claro. Bueno, chicos, yo los libero entonces. Si surge obviamente alguna duda, nos escriben a través del foro y sí les vuelvo a repetir. Si alguien tiene algún inconveniente en lo técnico, están haciendo el examen, se les cerró la página, cuando vuelven a entrar no pueden, nos escriben en el mismo momento, ¿sí? A veces lo podemos solucionar, a veces excede a nosotros el solucionarlo, pero nos avisan en ese momento, así vemos cómo continuamos, ¿sí? Que tengan muchos éxitos el viernes o a partir del viernes. Y cualquier duda, estamos a disposición. ¿Sí? Chicos, Muchas los gracias, profe. abandono y les subo la clase ni bien me la pasen grabada. A ustedes, chau, chau. Chao, profe, gracias. Muchas gracias, profe.